Vamos con nuestra narración de aquel portentoso descubrimiento que Galileo hizo el 7 de enero de 1610. Gran año 1610. Para poner en contexto el descubrimiento de Galileo, y otro más que hizo algo después, muy poquito después, al final de año, en diciembre, tendríamos que imaginar a Galileo que le llega a sus manos un telescopio de Holanda, él lo abre, lo desmonta, lo ve, se da cuenta de que puede hacerlo mucho mejor, va a Venecia, se lo vende al dogo de Venecia, se procura un porvenir, pero por fin él se construye uno lo suficientemente potente y comienza unas largas noches de insomnio en su casa de Padua, donde él enseñaba matemáticas en la universidad, aquí, en Padua, en un patio de su casa, oscuro y silencioso. Él, por fin, una noche se sienta en una silla de mimbre y se asoma por el agujerito pequeño del ocular de su telescopio, y de repente Galileo ve una inmensidad. Ante sus ojos aparece algo tan extraordinario, algo tan inmenso, de una manera tan clara, tan potente y de una forma en la que nunca ningún ser humano antes ha sido capaz de verlo. Él allí está calladito, asomado a su telescopio, con una mano está meciendo la cuna de su hija para que se duerma, y por la otra está descubriendo silenciosamente cosas inimaginables. Galileo, el 7 de enero de 1610, mira a Júpiter y le ve como unos pequeños planetitas pequeñitos cerca de él, y dice Galileo: anda, unos nuevos planetas. A la noche siguiente los vuelve a mirar y ve que se han movido un poquito. A la noche siguiente los vuelve a mirar y ve que se han movido un poquito. Y con el paso del tiempo, Galileo se autoconvence que lo que está viendo son 4 satélites, 4 lunas, orbitando alrededor de Júpiter. Los primeros cuerpos celestes descubiertos pues, probablemente en 1500 años o en 2000 años. O sea, nadie había visto cuerpos celestes desde la antigüedad. Entonces, Galileo, con aquel tubo con lentes dentro colocadas en sitios precisos, había sido capaz de mirar hacia casi el espacio inmenso y lejano. Debió de ser extraordinario, porque aquel descubrimiento a Galileo le convenció de lo siguiente. Según la teoría de Aristóteles, como ya hemos visto muchas veces, todo da vueltas alrededor de la Tierra. Todo, absolutamente todo tiene que dar vueltas alrededor de la Tierra. La Iglesia se apropia de eso y dice que efectivamente nosotros somos el centro de creación de Dios. Dios nos ama, Dios nos quiere, nos pone en el centro. Somos el principal motivo de la creación. El humano nos quiere y nos coloca en el centro del universo, y todo da vueltas alrededor de nosotros. Pero si todo da vueltas alrededor de la Tierra, ¿qué hacen 4 lunas dando vueltas alrededor de Júpiter? Esto es otra piedra en el camino de la teoría de Aristóteles. Es otro torpedo a la línea de flotación del aristotelismo y de la permanencia de los cielos. No podía ser así. Las lunas que encuentra Galileo el 7 de enero y posteriores días, hasta que se da cuenta de que son 4 lunas, se llaman Calisto, Europa, Ganímedes e Io.
y así todavía son conocidas así. Dentro de la Iglesia esto empieza a caer mal y empiezan a aparecer ataques a Galileo. Cuando Galileo publica sus descubrimientos, y lo hace rápido, no se le vayan a adelantar, el 4 de marzo, esto es el 7 de enero, pues el 4 de marzo del mismo año, Galileo publica un libro que se llama El mensajero de las estrellas. Donde publica este descubrimiento y los otros que había hecho. Aquí empiezan sus problemas, porque aquí es donde empiezan ya los primeros ataques que al principio son tímidos. Pero es que Galileo no era un hombre que... No era un hombre modesto, no era un hombre que fuera mesurado en sus críticas, era un hombre muy mordaz, era un hombre muy irónico y de hecho uno de los primeros ataques que le hicieron al tema de los satélites de Júpiter fue: vamos a ver, señor Galileo, los horóscopos están hechos para que revelar los designios que tiene Dios respecto de los hombres. Todo tiene que orbitar alrededor nuestro. Es decir, si hay 4 satélites orbitando alrededor de Júpiter, ¿qué sentido tiene que Dios haya creado algo que no orbite sobre nosotros? ¿Para qué? O sea, ¿está usted diciendo, señor Galileo, que Dios ha creado algo que no vale para nada? Y Galileo les contesta: hombre, los satélites de Júpiter sí valen para algo, de momento para cabrearos. Y es que Galileo, pues, si podía, pisaba el callo o te metía el dedo en el ojo. No era un hombre que precisamente se caracterizara por ser un hombre ecuánime y tranquilo. No, era un hombre muy orgulloso y era un hombre que en cierto sentido podría decirse o tildarse como bastante irrespetuoso y en el debate científico a veces atacaba con muy mala baba. El caso es que Galileo sigue creándose enemigos principalmente los dominicos, con su arrogancia, y en julio de ese mismo año, de 1610, abandona Padua y vuelve otra vez a Pisa, que os recuerdo que está aquí aproximadamente, contra el consejo de sus amigos y sus alumnos, que le dicen: a ver, ten cuidado que te estás acercando a Roma, ten cuidado. Ya acuérdate de lo que le pasó a Giordano Bruno. ¿Os acordáis de Giordano Bruno? Giordano Bruno fue quemado vivo en el año 1600 en Roma, precisamente por defender a Copérnico. Siguen los descubrimientos y en agosto de 1610 Galileo encuentra que el Sol tiene manchas. Hoy en día sabemos que son por cuestiones de magnetismo, pero entonces lo que era otra línea de flotación hacia la teoría, otro torpedo, ¿no? Otro ataque muy importante hacia el debate del aristotelismo, porque el aristotelismo hablaba de unos cielos perfectos, inmutables, estables, creados por esa quinta esencia, y Aristóteles le encuentra manchas al Sol, y manchas que van cambiando y que están cambiando, que aparecen, que desaparecen, con lo cual toda esta quinta esencia inmutable empieza a demolerse. Galileo hace en diciembre otro descubrimiento extraordinariamente importante, que es que encuentra que Venus tiene fases, como la Luna. Veréis, estas noches, si miráis al cielo, se ve Venus perfectamente. Cuando está oscureciendo, es el punto más luminoso del cielo, se ve maravillosamente bien. Solamente tenéis que levantar un poco la cabeza, así, mirar en dirección hacia el sureste, y se ve Venus perfectamente, se ve muy bien. Venus, cuando lo miréis, se ve así, un puntito luminoso en el cielo.
Pero cuando Galileo miraba a Venus, Venus se ve así, grande. Claro, ¿qué pasa? Que empieza a ver que hay determinados momentos en los que Venus se ve así. Hay determinados momentos en los que Venus se ve así. Hay determinados momentos en los que Venus se ve así. Y determinados momentos en los que Venus se ve oscura. Tiene fases como la Luna. Galileo se da cuenta inmediatamente de que esto es una prueba irrefutable de la teoría heliocéntrica. Veréis. Imaginaos que aquí está el Sol en el centro, ¿vale? Ese es el Sol. Galileo se da cuenta de que nosotros estamos aquí en la Tierra, orbitando alrededor del Sol, y que Venus tiene que estar aquí. Cuando Venus está aquí, nosotros, un observador en la Tierra, ve que Venus tiene iluminado este lado y este lado en oscuridad. Cuando Venus sigue girando hacia aquí y se coloca aquí, Venus tiene oscuro la parte de detrás, la que da el Sol, pero nosotros lo que vemos es oscura totalmente. Cuando viene aquí, nosotros vemos que Venus tiene iluminada esta parte y oscura la otra, y cuando Venus sigue girando y está aquí, vemos Venus completamente iluminado porque el Sol la ilumina. Ese descubrimiento no es posible hacerlo sin el telescopio, porque tú no puedes ver a Venus, no puedes ver las fases de Venus en el telescopio. Os reto a que intentéis demostrar este fenómeno de las fases de Venus con un modelo geocéntrico. No podréis. No podréis. La única posibilidad, colocando Venus, la Tierra, el Sol, de que esto sea posible ver, es esto. El Sol en el centro y todos los planetas, bueno, al menos nosotros, y Venus orbitando alrededor del Sol. No hay otra forma de que este fenómeno sea apreciable. Explicable, me refiero. Apreciable con el telescopio. La cosa es que esto no hace sino afianzar aún más las ideas aristotélicas en Galileo. Galileo, además, bueno, esto le da a Galileo fama mundial, fama a nivel europeo. Esto es un auténtico espaldarazo en la carrera científica de Galileo, y esto lo hace enormemente famoso. Galileo empieza una amistad con el cardenal Barberini. Quedaos con este nombre, el cardenal Barberini. El cardenal Barberini y Galileo se hacen muy buenos amigos, y es importante porque con el tiempo este cardenal se iba a convertir en papa. Y eso en principio iba a ser bueno para Galileo, en principio, porque la historia al final se retuerce. El caso es que el cardenal Barberini y Galileo se hacen muy buenos amigos. Incluso el cardenal Barberini crea un poema alabando la extraordinaria inteligencia de Galileo, y lo mismo: fijaros qué bueno es Dios con nosotros, que nos ha proporcionado a Galileo, que con su extraordinaria inteligencia nos muestra así y tal, patatín, patatán. El caso es que se hace un muy buen amigo de él, pero a la vez Galileo, que había publicado ese libro que os he dicho antes, El Mensajero, cuando publica El Mensajero empiezan todos sus problemas, porque los sacerdotes, y principalmente los dominicos, estaban celosos, estaban resentidos y estaban un poco también heridos en el amor propio por la arrogancia de Galileo, y entonces empiezan a criticarle
y atacarle al principio despacio. El siguiente de los personajes que nos tendremos que acordar también es otro cardenal, el cardenal Belarmino. El cardenal Belarmino fue el hombre que quemó a Giordano Bruno. Recordar que esto fue en 1600. El cardenal Barberini, con el tiempo, como os he dicho antes, pasó a ser el Papa de Roma, el Papa Urbano VIII, gran amigo de Galileo, y el cardenal Belarmino era un inquisidor. Y un inquisidor muy sagaz, y un hombre muy bien, un gran teólogo, un hombre con una formación religiosa muy importante. Era un inquisidor, no era ningún tonto a las tres, o sea, que era un hombre que era le llamaban el azote de los herejes. Bueno, pues el cardenal Belarmino se empieza a fijar en Galileo, empieza a atarlo corto. Lo que pasa es que Galileo tiene patrocinadores, tiene buenos amigos, tiene gente que le apoya y Galileo por ahí espera salvarse. El caso es que Galileo empieza a hablar muy fuerte del heliocentrismo. Galileo empieza a exponer sus puntos de vista sobre lo que debería de ser una ciencia. Una ciencia tiene que ser basada en la razón y en la experimentación. En la experimentación. Para Galileo, una ciencia, su trabajo siempre es experimenta, experimenta y experimenta. Y es el experimento el que da y quita la razón. Y él habla del heliocentrismo ya con el tema de las lunas que había encontrado a Júpiter y de las fases de Venus. Es que lo de las fases de Venus, como os he dicho, no hay ninguna otra forma de cuadrar eso si no es con el modelo heliocéntrico. No hay otra forma. Los dominicos, que le tenían muchas ganas a Galileo de empezar a ajustarle las cuentas, le denuncian en un primer momento a la Inquisición, y Belarmino, el inquisidor que, como digo, había quemado a Giordano Bruno en 1600, se hace cargo de las primeras investigaciones y de los primeros interrogatorios a Galileo. Los dominicos van a por él y ya nunca lo iban a dejar en paz al bueno de Galileo. El caso es que Galileo, como ve que en Roma están intentando liársela, que van a poner, él de motu propio se va a Roma en el año 1616, se va él a Roma de motu propio y quiere entrevistarse con Belarmino, que sabe que le está investigando. Galileo confía demasiado en su capacidad de convencimiento, era un gran orador. Él dice, bueno, si voy a Roma los voy a convencer, tengo buenos amigos, sé que si me dejan un poco de oratoria los voy a convencer. Galileo va a Roma, se sienta con los inquisidores y Belarmino le deja hablar, y Galileo empieza a hablar del heliocentrismo, de Copérnico, de no sé qué, de no sé cuánto. Y a medida que Galileo va hablando, en la cabeza de Belarmino se van encendiendo todas las alarmas. En la cabeza de Belarmino aquello le empieza a sonar muy mal y le dice y coge y al final Galileo le dice, bueno, pero no pasa nada, miren por el telescopio. Y le dice, no, si no nos hace falta. Lo condenaron por 11 votos a 0. Y le fue el primer gran tirón de orejas a Galileo. Le cogieron y le dijeron, a ver, para ya, deja ya de predicar esto, vuelve otra vez al geocentrismo, vuelve otra vez a Aristóteles y para ya de predicar tonterías.
todo lo que dices es tontería. Y Galileo, pero bueno, queréis hacer el favor de mirar por el telescopio, no nos hace falta mirar por el telescopio. O te callas ya o esto es un primer aviso. Ten mucho cuidado, como sigas por aquí vas a tener problemas. Galileo públicamente pide perdón, dice que sí, que lo siente mucho, que tal y que cual, porque es la primera vez que le dicen que sus enseñanzas son herejías y a Galileo le bajan un poco de allí los humos y sale de allí medio disculpándose, diciendo que todo ha sido un sueño, que lo siente mucho, que qué gran error, que pipiripau. Pero por dentro Galileo se lleva un cabreo enorme. Galileo por dentro va muy cabreado porque, bueno, el mejor científico probablemente de la época sale de allí amordazado y el combate lo gana la Iglesia. Eso uno. Dos, el Papa Pablo V, que era entonces el Papa, le dice, a ver, Galileo, yo te puedo ayudar. Y mientras yo esté en el papado, no te vamos a meter mucha caña, pero por favor, para ya. O sea que deja ese camino que por ahí vas mal. A ver, de momento a Galileo no le iban a quemar, ni le iban a torturar, era un hombre con mucho prestigio, pero aquello fue una sacudida de humildad y una visión de la realidad muy importante para Galileo. Galileo vuelve a su casa y vuelve a su casa muy cabreado porque sus enseñanzas son consideradas herejías y sobre todo porque el gran libro de su gran amado Copérnico, ¿os acordáis del libro de Copérnico? El Revolutionibus. El Revolutionibus que escribió en 1543, cuando estaba ya muerto. El Revolutionibus pasa a ser prohibido. Pasa a ser una lista de libros prohibidos. Y eso le duele a Galileo en el alma, porque es el gran libro en el que él aprendió el sistema de Copérnico, el heliocentrismo, y era un libro que para él era muy importante y casi por su culpa, el libro de Copérnico a partir del año 1616 pasó a estar prohibido. Galileo sale de allí muy enfadado. Se va a su casa, a Florencia, y empieza a escribir cartas a todos sus amigos que tenía y muy importantes, sobre todo cabreados con, fijaros, no me han dejado defenderme. Galileo está herido, pero sobre todo está herido en su amor propio porque él era un hombre muy, muy, muy orgulloso. 1618. Después de aquello llegan a la Tierra 3 cometas ese año. Y por culpa de estos 3 cometas iba a empezar otra china en el zapato para Galileo. Galileo se empieza a enredar en una disputa científica, esta vez contra los jesuitas. La verdad es que Galileo pecó un poco de inconsciente. Solamente habían pasado 2 años desde que Belarmino le había llamado al orden y él recibe un esbozo de un jesuita, de la opinión de los jesuitas sobre los cometas, y él en el margen escribe prácticamente insultos contra ellos. Y se empieza la conversación a torcer, cada vez se empieza la cosa a agriar más y tal, y Galileo pues no se da cuenta de que había ya tenido un primer toque, pero es que Galileo no era una persona precisamente que fuera modesta, era un tío muy respetuoso y por culpa de establecer la naturaleza de los cometas, él, que era un científico muy brillante, que era un escritor muy brillante, pero no sabía mantener a veces la boca cerrada. Los insulta de mala manera, con malas formas y bueno, y efectivamente aquello los jesuitas pues no se les iba a olvidar y con el tiempo le iban a pedir explicaciones y le iban a cobrar la factura a Galileo. Galileo sale del tema de los cometas con 2 enemigos, con los dominicos y con los jesuitas, pero es que
A partir de aquí, Galileo empieza a tener, empieza otra vez a coger el vigor y empieza otra vez él a venirse arriba. ¿Por qué? Porque entre 1620 y 1622 a Galileo no hace nada más que llegarle honores de todas partes de Europa, de reconocerle sus investigaciones, de reconocerle sus méritos, y Galileo está ahí recibiendo un honor detrás de otro. Todos los franceses, los alemanes, todo el mundo le reconocen todo su trabajo, todos sus descubrimientos y todos. Y Galileo es un hombre que empieza a tener una fama mundial. Bueno, realmente en aquellos momentos europea, porque prácticamente la comunidad científica era Europa. Eso por un lado. Dos, un golpe de suerte. Belarmino, su inquisidor, muere. Muere en el año, me parece que en el 22. Me parece que es en el 22 cuando Belarmino muere. Aquí el hombre que le había estado investigando, el hombre que le había llamado a capítulo y le había dicho 3 cosas, muere. Y por otro lado, su gran amigo, su gran defensor, su gran soporte, el cardenal Barberini, es nombrado el Papa Urbano VIII. Eso ocurre en 1623. Galileo, de un plumazo, había pasado de estar bastante mal en el 16 a en el 23 tener una posición realmente fuerte, de tener amigos poderosos y nada más y nada menos que al Papa a su lado. Entonces, claro, es cuando Galileo coge y, respecto a esta disputa con los jesuitas por culpa de los cometas, Galileo escribe un libro que se llama El Ensayatore, que hoy en día lo podríamos traducir como El Experimentador. Bueno, El Experimentador se iba a convertir en un libro importantísimo. ¿Por qué? Porque, por un lado, con mucha mala leche y con mucha sorna y con mucha mala baba, se burla de mala manera de los jesuitas. Ahí ya con mala leche, porque sabe que ahí Galileo está en una posición de fuerza. 1. 2. El ensayo, este libro se convierte en un antes y un después en la historia de la ciencia, porque ahí Galileo establece un manifiesto de cómo ha de ser el trabajo científico. Ahí Galileo explica las bases de la ciencia moderna. Ese libro hoy día tiene una vigencia total y defiende que debe de ser el experimento lo que da y lo que quita las razones, no las teorías ni las creencias. ¿Cuál es el problema que tiene Galileo en el juicio de 1616 cuando se lo tiene que explicar a Belarmino? Galileo explica, pero ¿por qué no quieren ustedes mirar por el telescopio? ¿Por qué no quieren experimentar? Y ellos dicen, no, porque no nos hace falta. Porque el prestigio de Aristóteles es suficiente como para saber que tiene razón. Entonces, eso Galileo le descuaja. Galileo no puede entender cómo un experimento, no pueden ver que el experimento es la parte consustancial de la ciencia y que es imposible de que una persona pueda tener razón por el mero hecho de ser quien es. No, una persona no puede tener razón ni estar equivocada por el hecho de llamarse Aristóteles, sino que tiene que ser un experimento lo que tiene que juzgar una teoría, no las creencias, ni la fe, ni el dogma. Entonces, claro, Galileo lo que hace en este libro, en El Experimentador, es le quita a la ciencia las teorías y las creencias. Coge a la ciencia y la aparta de la fe, de lo que es las creencias religiosas. Y en ese momento Galileo entra por la puerta grande de la historia de la ciencia. Galileo se sienta en el trono como uno de los grandes padres de la ciencia moderna. Galileo hace que un científico sea una persona que se hace preguntas, que las somete a juicio en un laboratorio y luego habla, pero solamente después del experimento. Galileo limpia la ciencia para siempre de la opinión
y le confiere un cuerpo de lo que hoy en día entendemos que tiene que ser. ¿Mm? El caso es que, aparte de eso, en el camino de ese extraordinario manifiesto, porque Galileo era un muy buen escritor, en medio de eso critica a los jesuitas y a partir de ahí Galileo ya tiene que empezar a pelear con más enemigos. Pero ahí en ese momento, en el 23, Galileo se siente fuerte, aún se siente fuerte. Bueno, aunque esto realmente luego lo iba a pagar caro. Urbano VIII es amigo, recibe a Galileo en los jardines del Vaticano, habla con él, pasea con él, discute, y es el propio Papa el que le dice a Galileo, oye, ¿por qué no haces un libro en el que expliques tus puntos de vista? Y ya, pues a partir de ahí, a ver si podemos ser capaces de coger la teoría heliocéntrica, tus ideas y tal, y a ver cómo se lo podemos hacer compatible con la Biblia y, joder, de esta manera a ver si te podemos ya quitar a ti todo este peso de encima. El papá ahí pues fue con buena intención. Claro, Galileo, ay, claro, ni se lo cree, ni se lo cree. Dice, esta es la mía, se ve las puertas del cielo abiertas. Y se retira a escribir. Se retira a escribir y en 1631 escribe un libro que se llama El diálogo. El diálogo iba a ser el principio de su perdición.